Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy hablaremos de un caso que estremeció al mundo en 2018 y que dejó al descubierto cómo detrás de la fachada de una familia perfecta podía esconderse un infierno de abuso, manipulación y crueldad. Esta es la historia de la familia Turpin, un matrimonio que mantuvo a sus 13 hijos en condiciones inhumanas durante años, hasta que una valiente adolescente logró escapar y romper el silencio. Era la madrugada del 14 de enero de 2018 en la ciudad de Perris, California. Una joven de 17 años, débil, desnutrida y aterrada, logró reunir el valor suficiente para escapar por una ventana de su casa. Tenía consigo un teléfono celular viejo, sin apenas carga, y con él marcó el 911. La llamada fue entrecortada y nerviosa, pero suficiente para que los operadores comprendieran que estaban frente a un caso de emergencia. La muchacha aseguró que sus padres mantenían a ella y a sus hermanos encadenados, hambrientos y encerrados en un ambiente insoportable. Los policías que recibieron la alerta pensaron que podía tratarse de una exageración o de un malentendido. Sin embargo, decidieron actuar y se dirigieron a la dirección proporcionada. Al llegar a la casa, situada en una zona tranquila y aparentemente normal, no había nada que hiciera sospechar lo que se ocultaba en el interior. La fachada era común, con un césped descuidado y un aspecto de abandono, pero nada fuera de lo ordinario para un vecindario de clase media-baja. Cuando la patrulla se detuvo frente a la vivienda y tocaron la puerta, fueron recibidos por una escena aterradora. Los oficiales no podían creer lo que estaban viendo: niños pálidos, extremadamente delgados, con mirada perdida y ropa sucia, algunos de ellos encadenados a las camas con gruesas cadenas y candados oxidados. El hedor era insoportable, la casa estaba llena de basura, comida podrida, insectos y restos de heces humanas. Era un panorama que parecía sacado de una película de terror, pero era real. Los agentes descubrieron que en la casa vivían 13 hermanos, de edades que iban desde los 2 hasta los 29 años. Lo sorprendente es que incluso los mayores parecían mucho más jóvenes de lo que eran, debido a la desnutrición crónica y al aislamiento al que habían sido sometidos. El caso era tan impactante que uno de los oficiales llegó a decir que era una de las escenas más perturbadoras que había presenciado en toda su carrera. La adolescente que había escapado fue identificada como Jordan Turpin. Con apenas 17 años, había soportado toda una vida de abusos y privaciones, pero aquella noche encontró la valentía para huir, sabiendo que, si no lo hacía, ella y sus hermanos podían morir en cualquier momento. Su testimonio inicial fue clave para que la policía comprendiera la magnitud del infierno que se vivía en aquella casa. Los oficiales arrestaron de inmediato a los padres, David Allen Turpin, de 57 años, y Louise Anna Turpin, de 49. Ambos fueron acusados de múltiples cargos, incluyendo tortura, abuso infantil y privación ilegal de la libertad. Lo más perturbador era que, para los vecinos y conocidos, los Turpin parecían una familia rara, sí, pero en apariencia tranquila, incluso algo excéntrica, sin que nadie sospechara la magnitud del horror que escondían. Las primeras investigaciones revelaron que los hijos apenas tenían contacto con el exterior. Muchos de ellos no sabían lo que era un policía, ni lo que significaba la palabra médico. Tampoco comprendían conceptos básicos de la vida cotidiana, pues habían sido criados en un ambiente de total aislamiento. Apenas recibían un sándwich al día, eran castigados brutalmente por la más mínima infracción, y en ocasiones, pasaban semanas sin bañarse. El descubrimiento de la familia Turpin corrió como pólvora en los medios de comunicación. En cuestión de horas, el caso se convirtió en noticia mundial. ¿Cómo era posible que, en pleno siglo XXI y en una sociedad moderna como la estadounidense, un matrimonio pudiera someter a sus hijos a tales condiciones sin que nadie lo descubriera antes? La respuesta estaba en la capacidad de manipulación y engaño de los padres, que proyectaban hacia afuera la imagen de una familia feliz, cuando en realidad eran verdugos despiadados dentro de su hogar.
Los agentes que participaron en el rescate declararon posteriormente que fue una de las experiencias más duras de sus vidas. Aquel día, no solo salvaron a 13 víctimas de un tormento insoportable, sino que también destaparon una de las historias más escalofriantes de abuso infantil en la historia reciente de Estados Unidos. El caso apenas comenzaba a revelar sus secretos. Con el arresto de David y Louise Turpin, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva que sacaría a la luz años de maltrato físico, psicológico y negligencia extrema. Pero lo más impactante no era solo lo que los hijos habían sufrido, sino cómo habían logrado sobrevivir durante tanto tiempo en un entorno tan hostil. Y así comienza este relato, con la fuga de una adolescente valiente que rompió las cadenas, no solo físicas, sino también del silencio. Una fuga que destapó el infierno de la familia Turpin y que dio inicio a uno de los juicios más mediáticos y aterradores de la última década. Desde fuera, la familia Turpin podía parecer extraña, pero nunca alarmante. David y Louise mantenían un perfil bajo con sus vecinos. La mayoría de quienes vivían cerca los veían como una familia reservada que rara vez interactuaba con la comunidad. Sin embargo, esa distancia no era simple timidez, era parte de una estrategia calculada para mantener oculto el régimen de terror que habían impuesto dentro de su casa. Cada ventana cerrada, cada cortina bajada, cada silencio prolongado eran piezas de un rompecabezas que ocultaba el abuso sistemático de 13 vidas. En el interior de la casa, los hijos vivían sometidos a una rutina cruel. Estaban obligados a permanecer la mayor parte del tiempo en habitaciones cerradas, sin contacto con el mundo exterior. Sus movimientos eran controlados al extremo, no podían bañarse con frecuencia, no podían jugar libremente, y en muchos casos, ni siquiera podían hablar entre ellos sin permiso. Cuando alguno rompía las reglas, el castigo era inmediato y brutal, cadenas en las muñecas o tobillos, privación de alimento o encierros más prolongados. La alimentación era un mecanismo de control central. Los Turpin mantenían comida en la despensa, pero rara vez se la daban a los hijos. Les permitían comer pequeñas raciones, casi siempre un simple sándwich al día o unas pocas cucharadas de comida fría. Mientras tanto, los padres se alimentaban con normalidad y en ocasiones compraban comida rápida que nunca compartían. Esto generaba una dinámica de hambre constante que debilitaba física y mentalmente a los niños, hasta el punto de que varios presentaban cuadros de desnutrición severa. El abuso no era solo físico, sino también psicológico. Los hijos crecieron con un lenguaje limitado, sin acceso a educación real y con una visión distorsionada del mundo. Lo más perturbador era la normalización del sufrimiento. Para muchos de los hijos, crecer encadenados, hambrientos y aislados era lo habitual, no conocían otra vida. La manipulación de los padres los hacía creer que esa era la forma correcta de vivir y que el mundo exterior era peligroso. De esa manera, David y Louise lograban que sus víctimas no solo obedecieran, sino que también sintieran miedo de rebelarse. Esta distorsión psicológica fue uno de los aspectos más crueles del caso, porque arrebató a los niños no solo su libertad física, sino también su capacidad de soñar con algo diferente. Los Turpin utilizaban un discurso religioso para justificar sus actos. En varias ocasiones, imponían rituales extraños y reglas estrictas que mezclaban creencias personales con castigos severos. Bajo esa fachada, se ocultaba un método sistemático de opresión. Incluso llegaron a convencer a sus hijos de que eran elegidos para una misión especial, lo cual reforzaba la idea de que debían aceptar su destino y mantenerse alejados del resto del mundo. Las condiciones de higiene eran igualmente inhumanas. Los niños pasaban semanas, a veces meses, sin poder bañarse. La ropa que vestían estaba sucia y llena de manchas, y muchos de ellos olían a sudor rancio y descomposición. En ocasiones, dormían en camas infestadas de insectos y rodeados de basura acumulada. No había un esfuerzo por mantener un ambiente mínimamente saludable,
lo que deterioró su estado físico y creó un ambiente aún más degradante. A pesar del sufrimiento, algunos de los hijos intentaban resistir de pequeñas maneras. Se hablaban en secreto, soñaban con escapar o se compartían palabras de aliento cuando nadie los veía. En esos instantes, se fortalecían para resistir otro día más dentro de aquella prisión doméstica. Jordan, la hija que años después se convertiría en la voz que los liberó, comenzó a registrar recuerdos en secreto y a cultivar un espíritu rebelde que con el tiempo sería vital para el desenlace de la historia. Los vecinos, aunque notaban ciertas cosas extrañas, nunca sospecharon la magnitud del horror. Algunos recordaban haber visto a los niños marchando en fila, vestidos de manera idéntica y sin hablar. Otros comentaban que la familia salía de vez en cuando a Disneyland o a Las Vegas para renovar sus votos matrimoniales, siempre con una sonrisa forzada y un aire artificial de felicidad. Eran momentos cuidadosamente planificados para proyectar una imagen de normalidad que escondiera lo que realmente ocurría puertas adentro. El control que David y Louise ejercían sobre sus hijos también se extendía al miedo a escapar. En varias ocasiones, los niños habían pensado en huir, pero el temor a los castigos y la desinformación sobre el mundo exterior los paralizaba. Los padres les decían que si salían serían arrestados, que nadie los querría y que morirían de hambre en la calle. Ese adoctrinamiento psicológico era tan poderoso que, durante años, ninguno se atrevió a dar el paso definitivo hacia la libertad. Sin embargo, cada día que pasaba el abuso se hacía más evidente. Los niños eran cada vez más débiles, sus cuerpos más frágiles y sus mentes más agotadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa casa, los hermanos mayores permanecían con cuerpos de adolescentes, mientras los más pequeños crecían sin un desarrollo normal. El ambiente era tan opresivo que cada respiración parecía un recordatorio de la jaula invisible en la que vivían. El silencio fue el mayor aliado de los Turpin durante años, pero también fue su condena. Porque en ese silencio comenzó a crecer la determinación de Jordan. Ella comprendía que lo que vivían no era normal y que, aunque no supiera qué había afuera, era mejor arriesgarse a morir intentando escapar que seguir viviendo en aquel infierno. Ese pensamiento se convirtió en la semilla de la liberación que, tiempo después, cambiaría la historia de toda la familia. En el corazón de aquel infierno, una luz comenzó a brillar. Jordan Turpin, la adolescente de 17 años, había pasado toda su vida bajo el yugo de sus padres, pero poco a poco empezó a comprender que el mundo no era tan peligroso como le habían hecho creer. A través de una vieja televisión y algunos fragmentos de información que lograba captar, entendió que existía una vida distinta más allá de las paredes de su casa. Esa chispa de curiosidad y esperanza se convirtió en la fuerza que la impulsó a tomar la decisión más arriesgada de su vida, escapar. Durante semanas, Jordan planeó su huida con cautela. Sabía que si era descubierta, el castigo podría ser brutal y quizás definitivo. Guardó un viejo teléfono celular que había logrado esconder, un aparato desgastado que apenas podía realizar llamadas. Una noche, aprovechando un descuido, logró salir por una ventana y caminar temblando por las calles oscuras de Perris. Cada paso era un desafío, porque el miedo la acompañaba como una sombra. Sin embargo, la idea de salvar a sus hermanos le daba valor. Cuando finalmente llamó al 911, la voz de Jordan era entrecortada, llena de nerviosismo y de temor a no ser creída. Le explicó al operador que sus padres mantenían a sus hermanos encadenados, que apenas comían y que vivían en condiciones terribles. Aunque al principio los agentes dudaron, la descripción fue tan detallada y desesperada que enviaron una patrulla de inmediato. Jordan no lo sabía, pero aquel acto estaba cambiando el destino de su familia. Los policías llegaron a la casa en cuestión de minutos. Al entrar, se encontraron con una escena indescriptible. Uno de los niños apenas podía hablar. Otro,
de 12 años, parecía de apenas 6. Los agentes comprendieron que lo que Jordan había relatado no solo era cierto, sino que se había quedado corta en comparación con la realidad. La casa era un verdadero campo de tortura disfrazado de hogar. En ese instante, los oficiales tomaron la decisión de liberar a los pequeños de las cadenas y de sacar a todos los hermanos de aquel lugar, garantizando su seguridad inmediata. David y Louise Turpin fueron arrestados en el acto. Ambos intentaron defenderse con excusas incoherentes. Louise alegó que todo era una gran malinterpretación y que sus hijos estaban bajo un régimen de disciplina estricta. David, por su parte, intentó justificar las cadenas diciendo que era una medida correctiva. Los agentes, sin embargo, no tenían dudas, estaban frente a dos responsables de uno de los peores casos de abuso infantil en la historia reciente. Los vecinos, sorprendidos por la presencia de patrullas y ambulancias, comenzaron a salir de sus casas. Muchos de ellos quedaron impactados al ver a los hijos de los Turpin siendo sacados de la vivienda. Algunos declararon más tarde que jamás imaginaron algo así, los habían visto en algunas ocasiones vestidos de manera uniforme, marchando en fila o en salidas poco comunes, pero nunca pensaron que en el interior se escondiera tal horror. Las ambulancias trasladaron a los hermanos al hospital más cercano. Allí, los médicos confirmaron lo que ya era evidente, todos sufrían desnutrición severa, anemia, atrofia muscular y un retraso en el desarrollo. Los hermanos mayores parecían niños, y los pequeños tenían un crecimiento notablemente detenido. Algunos ni siquiera sabían lo que era un medicamento, ni comprendían términos básicos como hospital o doctor. El caso se convirtió en noticia mundial en cuestión de horas. Las imágenes de la casa, junto con la descripción de los abusos, llenaron los titulares de periódicos y noticieros en todo el planeta. Los medios se preguntaban cómo era posible que en una ciudad aparentemente tranquila, en pleno siglo XXI, pudiera existir una familia viviendo en esas condiciones sin que nadie lo notara. Para Jordan, el rescate significó tanto un alivio como un inicio difícil. Había salvado a sus hermanos, pero ahora se enfrentaba a un mundo desconocido, lleno de cámaras, periodistas y preguntas. Su valentía había sido crucial para romper las cadenas del silencio, pero también la había colocado bajo una presión enorme. Sin embargo, en aquel momento, lo importante era que los 13 hermanos estaban finalmente a salvo. El rescate de la familia Turpin marcó el inicio de una larga investigación y de un proceso judicial que pondría a prueba a todo el sistema. Las autoridades sabían que no bastaba con arrestar a los padres, había que entender cómo pudieron ocultar semejante infierno durante tantos años y qué fallas permitieron que el abuso se prolongara sin ser detectado. Así comenzó el siguiente capítulo de esta oscura historia, el juicio de David y Louise Turpin, un proceso que revelaría aún más detalles perturbadores y que pondría frente al mundo entero la magnitud del sufrimiento que habían causado. Tras el arresto de David y Louise Turpin, el caso pasó rápidamente a los tribunales. La lista de cargos era larga: abuso infantil, tortura, privación ilegal de la libertad, negligencia y crueldad extrema. Cada acusación estaba respaldada por pruebas contundentes, cadenas, marcas en la piel de los niños, exámenes médicos y testimonios de las víctimas. Era un caso que parecía imposible de defender, aunque sus abogados intentaron suavizarlo alegando problemas psicológicos de los padres. El juicio atrajo la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Los reporteros se agolpaban en las audiencias, mientras la sociedad esperaba respuestas. Durante el proceso, comenzaron a salir a la luz detalles aún más perturbadores de la vida dentro de la casa. Se reveló que los padres habían mantenido un control absoluto sobre la alimentación, limitando a los hijos a porciones mínimas, mientras ellos comían abundantemente. También se supo que los niños eran obligados a permanecer despiertos hasta la madrugada, sin un horario estable, lo que deterioraba aún más su salud. Uno de los puntos más escalofriantes del juicio fue escuchar los testimonios de los propios hijos.
Aunque muchos de ellos todavía estaban adaptándose al mundo exterior y tenían dificultades para expresarse, algunos lograron relatar con claridad las experiencias vividas. Hablaron de cadenas que cortaban la piel, de noches enteras sin dormir, de gritos, golpes y hambre. Describieron cómo los padres usaban la religión como excusa para sus actos, imponiendo un ambiente de miedo constante. El jurado también escuchó grabaciones y vio imágenes que mostraban las condiciones de la casa, paredes cubiertas de suciedad, colchones empapados en orina, insectos en la cocina y basura acumulada en cada rincón. La descripción de los investigadores era tan gráfica que en más de una ocasión los asistentes al juicio quedaron conmocionados. David Turpin, durante todo el proceso, mantuvo una actitud fría, casi indiferente. Rara vez hablaba, cuando lo hacía, se mostraba evasivo. Louise, en cambio, lloraba en varias audiencias y pedía perdón, aunque muchos interpretaban esas lágrimas como un acto de manipulación, más que de verdadero arrepentimiento. Los fiscales insistieron en que ambos habían actuado con plena conciencia de lo que hacían y que su conducta era calculada, no producto de un trastorno. Finalmente, en 2019, ambos se declararon culpables de múltiples cargos para evitar un juicio aún más largo y doloroso para los hijos. Fueron condenados a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Aunque esa posibilidad existía, la mayoría de la sociedad consideró que sería prácticamente imposible que se les concediera la libertad, dada la gravedad de sus crímenes. El veredicto fue recibido con alivio por los hijos, quienes vieron en la condena un cierre a los años de sufrimiento. Sin embargo, la sentencia no borraba las cicatrices físicas y emocionales que llevaban consigo. El sistema judicial había hecho justicia, pero la vida de las víctimas apenas estaba comenzando en un mundo que les era desconocido. Tras la sentencia, varios de los hijos hablaron públicamente. Sus palabras fueron desgarradoras, pero también mostraban una valentía admirable. Uno de ellos agradeció a los policías por haberles salvado la vida, mientras otro expresó que por primera vez se sentía libre de verdad. Estos testimonios conmovieron al mundo entero y se convirtieron en símbolo de esperanza frente a la oscuridad que habían vivido. El caso también abrió un debate sobre el homeschooling y la falta de supervisión en familias que alegan educar a sus hijos en casa. Muchos críticos señalaron que los Turpin usaron ese sistema como excusa para mantener a los hijos ocultos, sin que ninguna autoridad verificara sus condiciones de vida. Esto generó propuestas de leyes más estrictas para supervisar este tipo de educación en Estados Unidos. En paralelo, los medios comenzaron a investigar la vida personal de los Turpin antes del arresto. Se descubrió que David trabajaba como ingeniero y que la familia había vivido en varias ciudades, siempre aislándose de los vecinos y ocultando la situación de los hijos. En cada mudanza, repetían el mismo patrón de aislamiento y engaño, lo que demostraba que el abuso no era algo reciente, sino una dinámica que se había mantenido por décadas. El juicio de los Turpin no solo fue un proceso legal, sino también un espejo que mostró a la sociedad lo fácil que puede ser ocultar un infierno familiar bajo la fachada de normalidad. Fue un recordatorio de que, en ocasiones, los monstruos no se esconden en la oscuridad lejana, sino en la casa de al lado. Tras el rescate y el juicio, comenzó una nueva etapa para los hijos Turpin, la adaptación al mundo real. Por primera vez, experimentaban cosas que para otros eran cotidianas: comer libremente, elegir su ropa, salir a caminar, usar un celular, conocer amigos. La mayoría de ellos desconocía cómo funcionaban cosas básicas, como un cajero automático o el transporte público. Era como si hubieran llegado de otro planeta a una sociedad que les resultaba completamente ajena. Los servicios sociales de California se hicieron cargo de los menores, mientras que los mayores recibieron apoyo para independizarse. Sin embargo, no todo fue fácil. Con el paso del tiempo, algunos reportajes revelaron que varios de los hermanos no recibieron la ayuda adecuada.
Algunos fueron ubicados en hogares de acogida donde sufrieron nuevamente situaciones de abuso, lo que generó indignación y cuestionamientos hacia el sistema de protección estatal. A pesar de esas dificultades, muchos de los hijos Turpin comenzaron a construir nuevas vidas. Algunos ingresaron a la escuela por primera vez, otros estudiaron en universidades comunitarias y varios encontraron empleo en distintos sectores. Jordan, en particular, se convirtió en símbolo de valentía al dar entrevistas donde relató cómo fue su escape y cómo logró salvar a sus hermanos. La sociedad respondió con una mezcla de compasión y admiración hacia ellos. Varias organizaciones ofrecieron apoyo financiero, emocional y educativo. Además, se realizaron documentales y programas especiales que contaron su historia, aunque siempre se buscó proteger la privacidad de los hermanos más jóvenes. Los Turpin dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Su caso no solo fue un ejemplo del horror que puede ocurrir detrás de puertas cerradas, sino también de la resiliencia humana. Los hijos, a pesar de haber crecido en condiciones inhumanas, demostraron una fuerza extraordinaria al enfrentarse al mundo exterior y empezar de nuevo. En los testimonios más recientes, algunos de los hermanos aseguraron que todavía luchan contra traumas emocionales, pesadillas y ansiedad, pero que cada día es un paso hacia adelante. Reconocieron que, aunque la libertad es un desafío lleno de incertidumbre, siempre será preferible a las cadenas que marcaron su infancia. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Jordan confesó que, al escapar, pensó que quizás moriría en el intento. Sin embargo, la idea de salvar a sus hermanos fue más fuerte que el miedo. Su acto de valentía no solo cambió su destino, sino que se convirtió en un ejemplo de coraje para el mundo entero. Hoy, los hijos Turpin representan la esperanza de que, incluso en los escenarios más oscuros, es posible renacer. Aunque la justicia castigó a los padres, el verdadero triunfo fue la decisión de Jordan de rebelarse contra el terror y abrir una puerta hacia la vida. Silueta de persona hablando testimonios. Rombo azul pequeño, el día que salí de esa casa pensé que no sobreviviría, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo por mis hermanos. Ahora sé que fue la mejor decisión de mi vida. Jordan Turpin. Rombo azul pequeño, cuando los policías nos rescataron y vi la luz del sol sin miedo por primera vez, sentí que nacía de nuevo. Hoy aún lucho con mis recuerdos, pero soy libre, y eso lo vale todo. Uno de los hermanos Turpin. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más estremecedores y conmovedores de los últimos tiempos. La historia de la familia Turpin nos recuerda que la valentía puede surgir incluso en los escenarios más oscuros y que el amor entre hermanos puede convertirse en la fuerza para vencer al miedo. Si este relato te ha impactado, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este vídeo para que más personas conozcan esta historia y reflexionen sobre la importancia de proteger a quienes más lo necesitan. Hasta el próximo vídeo.